I believe that this nation should commit itself. We need to go up to the mountain. That's one small step for man. Así entendemos los revolucionarios cubanos. Esta nunca ha sido dictadura, señor. Estamos cambiando la conciencia. La muerte de la princesa Diana. Tsunami de grandes proporciones. Michael Jackson passed away. Enterrados en la mina 33 mineros. Club de Prensa. Buenos días y bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. 11 de la mañana y 31 minutos en esta ciudad y en toda la costa este de los Estados Unidos. Y saludo a mis invitados de hoy. En primer lugar, María Luisa Rosell, de Radioprogramas del Perú. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Y en segundo lugar, Emily Blasco, corresponsal del diario ABC de Madrid. Gracias por estar aquí. Gracias. A propósito de Emily, habrá gente que se pregunta, ese nombre es un poco curioso en español. ¿Es Emilio? ¿Es Emily? Bueno, ¿cómo es la cosa? En español es Emilio, aunque yo soy de Barcelona y en catalán se dice Emili. Pero así dicho, Emily, no como en inglés que se diría Emily, con Y al final, entonces parecería una mujer. A veces me ocurre que en hoteles voy y llego y si doy el nombre de Emily, encuentro ramos de flores en la habitación. Bueno, María Luisa, el primer tema de hoy sobre lo que ha pasado en el Perú. El presidente Ollanta Humala ha desvinculado a 30 de los 45 generales de la policía. Eso parece una purga muy seria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se explica eso? Bueno, de hecho es una purga sin precedentes. No había ocurrido eso en la policía en el Perú. Lo que pasa es que ocurre en un contexto muy particular, que el Perú en este momento está teniendo un índice alto muy grande de inseguridad. De hecho, la percepción más grande que existe en América Latina entre los países, en sondeos que se han hecho recientes, es que el peruano en general se siente muy inseguro. Esto no quiere decir que hayan más atracos o más asaltos como los hay en México, o secuestros o matanzas o homicidios. Sin embargo, hay una percepción de inseguridad muy grande en el Perú, en particular en las ciudades que están en la costa, en Lima, en Trujillo, en fin. La decisión del presidente es un poco un gesto para demostrar que está haciendo algo. Lo hizo bien, fue la manera correcta de hacerlo, sin un justo proceso, sin una investigación a los policías que aparentemente están implicados en casos de corrupción. Eso es lo que la prensa en el Perú se pregunta, eso es lo que muchos están cuestionando de la gestión del presidente. Las intenciones pueden haber sido buenas, quizás los métodos no fueron los adecuados. En todo caso, en el consenso general de los peruanos, cuando se les pregunta si la medida tomada por el presidente fue acertada o no, aparentemente el presidente tiene un soporte muy grande por parte de los peruanos por ese sentimiento de inseguridad ciudadana que se ha generalizado y que se traslada a todas partes. Emily, ¿cómo ve un corresponsal con el recorrido que tiene usted, que ha estado en muchos sitios, en Berlín, en Londres, qué sé yo, y en un diario como el ABC de tanta importancia en España, cómo ve ese fenómeno de lo que está pasando en el Perú? A mí me parece que un presidente que llega al mandato con unos claros puntos en su programa electoral de luchar contra la corrupción, debe de actuar rápidamente nada más llegar a la posición, ¿no? Porque luego, con el paso del tiempo, es más difícil sacar adelante los puntos fundamentales de su opción política. Lo que ocurre es que en este caso un tercio, creo que es de altos cargos policiales removidos de su puesto, es probablemente excesivo y esconde un deseo de aprovechar el momento para hacer limpieza en el cuerpo policial. Y me parece que un presidente puede cambiar la cúpula, está en su derecho, digamos, pues, poner a alguien que sea de su confianza, pero después el resto de personajes en la cadena de mando, si había acusaciones de corrupción, debiera haber habido procesos judiciales, o investigación al menos. Correcto. María Luisa, uno de los generales desvinculados es Raúl Becerra, el comandante de la división antidroga. Dado que en el Perú el narcotráfico ha aumentado, digamos, los cultivos de coca han aumentado, no están al nivel que en Colombia, por ejemplo. ¿Cómo se explica esto también? ¿Esto sirve o no sirve? Sí, bueno, estamos ocupando ahora el primer lugar en producción de hoja de coca, estamos pisándole los talones a Colombia. El tema de erradicación es un tema muy complicado en el Perú porque en las zonas donde hay alta producción de hoja de coca, que es en la zona de la ceja de la ceja de selva del Perú, que es en la zona de los valles del río del N y el Perené,
y el Apurímac, es una zona muy convulsionada. La gente, los cultivadores de hoja de coca, quieren una acción de parte del gobierno para que el gobierno les dé facilidades de encontrar otras alternativas de hoja de producción, que sean distintas a las de hoja de coca. Sin embargo, en la realidad eso no se traslada. Y además el gobierno peruano tiene una presión muy grande por parte de los Estados Unidos de continuar con los procesos de erradicación. Cuando el presidente Ollanta Humala toma la decisión con sus ministros de suspender la erradicación de hoja de coca en el Perú, a las pocas semanas de que había asumido la presidencia, casi al mes, inmediatamente Estados Unidos se preocupa y dice, esto debe continuar. Y por otro lado, el presidente enfrenta la gran presión de parte de la gente que vive en la zona y cuyo único sustento es lo que viene de la producción de hoja de coca. En este momento el gobierno peruano está en una situación sumamente difícil. Además de eso, la policía no cuenta con los recursos para luchar contra el narcotráfico en esas zonas, no tiene capacidad tecnológica, está demostrado. Lamentablemente fallecieron 2 altos oficiales en enfrentamientos con narcoterroristas en esa misma área convulsionada. Se demuestra que el Perú está en una situación sumamente débil, de vulnerabilidad frente a los narcotraficantes y con una presión social muy fuerte. No sé cómo va a ser, no me gustaría estar en los zapatos del presidente Ollanta Humala en esa situación. Por otro lado, en el caso particular de ese general Becerra, que era el jefe de la unidad que lucha contra las drogas, hay que decir que este general estaba muy cuestionado por cuestiones de ética profesional dentro de su ramo, así que creo que muchos peruanos coinciden en que esa medida fue acertada. Por supuesto, dentro de la policía hay mucha división por ese asunto.